Quiero que borres de tu mente, por unos minutos, todo lo que Hollywood y las teorías de conspiración de Internet te han enseñado sobre el anticristo. Olvida la imagen de un dictador militar con ojos rojos que bombardea el Vaticano. Olvida los códigos de barras, los microchips y los ejércitos de zombies. Esas imágenes son distracciones infantiles. Si el misterio de la iniquidad fuera tan evidente, tan monstruoso y tan fácil de identificar, nadie caería en su trampa. Y la Biblia es clara, la seducción será tan poderosa que, si fuera posible, engañaría aún a los escogidos. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y una de las místicas más profundas de la historia, no necesitó ver películas de terror para comprender la naturaleza del maligno. Ella se enfrentó a él cara a cara en los pasillos de su propio espíritu. Y nos dejó una advertencia que hoy, en pleno siglo XXI, resuena con una actualidad que hiela la sangre. El anticristo no vendrá a asustarte, vendrá a complacerte. Teresa identificó que la esencia absoluta del demonio no es el odio es solo una consecuencia, sino la mentira. En su libro de la vida, ella define al demonio con una frase lapidaria: es amigo de mentira y la misma mentira. Y añade algo que es la clave maestra para entender nuestra época: todo es mentira lo que no es agradable a Dios. Por lo tanto, la llegada del reino del anticristo no será la instauración de un reino de terror visible, sino la instauración del reino de la mentira institucionalizada. ¿Qué significa esto? Significa que Teresa vio venir una época, quizás la nuestra, donde el mal se disfrazaría de bien supremo. Un tiempo donde la verdad objetiva sería disuelta y reemplazada por la verdad subjetiva de cada individuo. Imagina un líder, o mejor aún, un sistema global, que no te obliga a renunciar a la fe con una pistola en la cabeza, sino que te convence suavemente de que todas las religiones son iguales. De que el pecado es un concepto anticuado que daña tu autoestima, y de que tú, y solo tú, eres el arquitecto de tu propio destino. Teresa de Ávila nos alerta de que el espíritu del anticristo es el espíritu del ego divinizado. Mientras Cristo dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, el espíritu del anticristo susurra: ámate a ti mismo por encima de todo, rechaza la cruz porque mereces ser feliz, y síguete a ti mismo. Es la inversión total del evangelio, pero, y aquí está el peligro mortal, usando el mismo lenguaje del evangelio. El anticristo hablará de amor, hablará de paz, hablará de fraternidad universal. Pero será un amor sin sacrificio, una paz sin verdad y una fraternidad sin padre. La señal oculta que Teresa detectó y contra la que luchó con furia toda su vida tiene un nombre específico en su castellano antiguo: la honra. Hoy nosotros lo llamamos imagen, estatus, reputación o narcisismo. Para Teresa, esta obsesión por la honra humana, por el que dirán, por mantener una fachada perfecta, es la grieta por donde entra el espíritu del anticristo. Un mundo obsesionado con la propia imagen, un mundo de espejos donde el ser humano se adora a sí mismo, es el caldo de cultivo perfecto para la bestia. Porque el anticristo no te pedirá que adores a una estatua de oro, te pedirá que te adores a ti mismo. Y como el orgullo es la droga más potente que existe, millones se arrodillarán sin que nadie los obligue. Estamos hablando de un sistema que vacía las iglesias no cerrándolas, sino dejándolas abiertas pero quitándoles a Cristo del centro para poner al hombre. Teresa vio esta honra negra infiltrarse en los conventos de su época, vio cómo la vanidad carcomía la santidad, y entendió que, al final de los tiempos, esta sería la gran prueba. La persecución final no será física al principio, será psicológica y espiritual. Será la presión asfixiante de un entorno que te dirá: si crees en dogmas fijos, eres un fanático. Si crees en el pecado, eres un odiador. Únete a nosotros en la gran religión de la humanidad donde todo está permitido. Si sientes que hoy en día es cada vez más difícil hablar de la verdad sin ser linchado socialmente, si sientes que hay una niebla que impide distinguir el bien del mal, si ves que incluso dentro de la fe se promueve un cristianismo cómodo, light y sin cruz, entonces estás sintiendo los pasos de ese espíritu que Teresa temía. El anticristo ya está construyendo su trono, y no lo hace con piedras, lo hace con nuestras propias vanidades. Antes de revelarte las 3 características exactas que Teresa nos dio para desenmascarar a este impostor, necesito que mires a tu alrededor y dentro de ti con total honestidad y me respondas en los comentarios. ¿Sientes que vivimos en un mundo donde la mentira se ha convertido en la norma aceptada? ¿Has notado cómo se nos empuja sutilmente a creer que nosotros somos Dios y que no necesitamos redención? Escribe tu percepción abajo, porque reconocer la atmósfera es el primer paso para no asfixiarse en ella. Para comprender la magnitud de la amenaza que Santa Teresa de Ávila vislumbró, debemos sumergirnos en la angustia que marcó sus últimos años. No era una angustia por su propia salvación, pues ella ya vivía en un estado de unión mística con Dios.
era una angustia cósmica por el destino de la humanidad. Teresa vivió en el siglo XVI, un momento que ella misma bautizó como tiempos recios. Ante sus ojos, la cristiandad, que había permanecido unida durante milenio y medio, se estaba desgarrando. La reforma protestante avanzaba, las guerras de religión estallaban y la confusión doctrinal se extendía como una peste negra sobre Europa. Fue en este escenario de caos donde Teresa escribió una de las frases más dolorosas y reveladoras de toda su obra, una frase que resuena como una sentencia sobre nuestros días. ¡Ay, Señor! ¿Cómo padece la verdad? Esta exclamación no es una queja poética. Es el diagnóstico clínico del espíritu del anticristo. Para Teresa, Dios tiene un nombre supremo, incluso por encima de amor. Su nombre es la suma verdad. Por lo tanto, el enemigo de Dios, el espíritu que prepara la llegada de la iniquidad final, no se define por la violencia bruta, sino por ser el antiverdad. Pero cuidado, porque aquí está la trampa que atrapa a millones. El antiverdad no elimina la verdad, la confunde. Teresa intuyó que el arma de destrucción masiva del maligno no sería prohibir el cristianismo, sino adulterarlo. Ella vio venir una era de vértigo espiritual. El anticristo es, por definición teresiana, el gran confundidor. Su trabajo no es apagar la luz, sino poner tantos espejos distorsionados que ya no sepas cuál es la fuente de la luz y cuál es el reflejo falso. Imagina un mundo donde las palabras sagradas se mantienen, pero sus significados se vacían y se rellenan con veneno. El sistema del anticristo usará palabras como caridad, misericordia y libertad, pero las usará para justificar exactamente lo contrario de lo que Dios mandó. Llamará misericordia a dejar que el pecador muera en su pecado sin corregirlo. Llamará libertad a la esclavitud de los instintos. Llamará amor a la tolerancia del mal. Esto es lo que Teresa llamaba tratar con Dios a medias. Ella advertía constantemente a sus monjas sobre los letrados sin espíritu, esos intelectuales y teólogos de su tiempo que, con mucha retórica y libros en la mano, confundían a las almas sencillas diciéndoles que ciertos pecados no eran para tanto. Teresa veía en estos falsos maestros la semilla del mal final, la capacidad de racionalizar el pecado hasta convertirlo en virtud. La señal inconfundible de que el espíritu del anticristo está operando en una sociedad, o en una iglesia, es la inversión de valores. Es el cumplimiento de la profecía de Isaías que Teresa conocía bien. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Teresa vio un futuro donde la claridad dogmática sería vista como agresión. Un tiempo donde decir esto es verdad y esto es mentira sería el crimen imperdonable. El sistema del anticristo odia el dogma porque el dogma es una roca, y el mal necesita arena movediza para construir su reino. Necesita mentes líquidas, conciencias elásticas que se adapten a la moda del momento. La verdad padece, decía la santa, porque veía cómo se la arrinconaba. Y hoy vemos ese padecimiento en su fase terminal. Vivimos en la dictadura del relativismo. Si tú te levantas hoy y dices, existe una verdad objetiva que no cambia, el sistema te ataca. El sistema te quiere dudando, te quiere buscando eternamente sin encontrar nunca, porque un alma que no tiene suelo firme es un alma manipulable. El espíritu del mal que Teresa detectó induce un estado de hechizo. Ella describe cómo las almas, bajo la influencia de este engaño, pierden la capacidad de juicio. Ven el precipicio y piensan que es un puente. Ven al lobo y piensan que es un pastor. Este aturdimiento moral es la preparación necesaria para la llegada del líder final. Antes de que el anticristo se presente como persona, debe prepararse el terreno con una atmósfera donde la mentira se respire tan naturalmente como el aire. Por eso, Teresa insistía con una urgencia casi desesperada: la humildad es andar en verdad. No hay otra armadura. En un mundo de mentiras complejas y seductoras, solo el alma que ama la verdad desnuda, aunque esa verdad le duela, aunque esa verdad le exija cambiar, puede resistir. El anticristo puede imitar los milagros, puede imitar la caridad social, puede imitar el discurso piadoso, pero hay una cosa que jamás podrá imitar porque es ontológicamente incapaz: la verdad. Si el mundo entero parece estar borracho de confusión, si ves que las brújulas morales giran sin norte, no tengas miedo. Es la señal de que la verdad padece, pero también es la señal para que los amigos fuertes de Dios se despierten y se anclen a la roca que no cambia. Porque solo quien está anclado en lo eterno no es arrastrado por la corriente de lo temporal. Aquí llegamos al corazón de la profecía teresiana, al punto exacto donde la mística del siglo XVI desenmascara la psicología del siglo XXI. Si hay una palabra que Santa Teresa de Jesús escribió con tinta de rechazo, con una aversión casi física, fue la palabra honra. Para entender esto,
No pienses en la honra como la virtud de ser honesto. En la España de Teresa, la honra era el estatus social, la reputación, la obsesión enfermiza por la imagen pública, por el que dirán, por los títulos y las precedencias. Era un sistema social donde la apariencia lo era todo. Teresa veía como incluso dentro de los conventos, las monjas se peleaban por ver quién tenía el apellido más noble o quién se sentaba en el lugar más alto del coro. Teresa llamó a esto la negra honra. Y no dudó en calificarla como la peste más mortal para el cristianismo. Ella decía, «Oh, Señor, ¿y qué estragos hace en el mundo esta honra? Por un punto de honra se deja de servir a Dios». Pero, ¿qué tiene que ver esto con el anticristo? Todo. Absolutamente todo. Teresa identificó que el espíritu del mal opera estableciendo una idolatría del ego. El anticristo no es simplemente un personaje que odia a Jesús, es un sistema que suplanta a Jesús. Y la única forma de suplantar a Dios en el corazón del hombre es convenciendo al hombre de que él mismo es un pequeño Dios. La señal oculta que Teresa nos dejó para reconocer el sistema del anticristo es la vanidad institucionalizada. El reino del maligno es el reino de la imagen. Si observas nuestra cultura actual bajo la lupa de Teresa, te darás cuenta de que vivimos en la catedral de la honra negra. Nunca en la historia de la humanidad el ser humano había estado tan obsesionado con su propia imagen, con su proyección pública, con recibir aplausos o likes, con ser validado externamente. El sistema del anticristo te vende una mentira teológica devastadora. Te dice que tú eres el centro del universo. Te dice, tú eres perfecto tal como eres. Sigue tu propia verdad. Tú te mereces todo. Ámate a ti mismo por encima de todo. Parecen frases inofensivas de autoayuda, pero Teresa vería en ellas las garras del demonio. ¿Por qué? Porque son la inversión exacta del primer mandamiento. En lugar de amarás a Dios sobre todas las cosas, el sistema del anticristo impone, te amarás a ti mismo sobre todas las cosas. Esta es la marca de la bestia en el espíritu, la soberbia. Teresa nos advierte que el sistema del anticristo se basa en la mentira de que el hombre no necesita redención. Si yo soy perfecto, si yo soy divino, no necesito un salvador. No necesito la cruz. Solo necesito realizarme. El misterio de la iniquidad es precisamente este, el hombre ocupando el trono de Dios. La abominación de la desolación de la que habla el Evangelio no es solo una estatua en un templo de Jerusalén, es el ego entronizado en el santuario de tu conciencia. Teresa luchó ferozmente contra esto. En sus conventos reformados, prohibió terminantemente cualquier distinción de linaje. Ella quería destruir la honra para que pudieran hacer la libertad. Porque ella sabía que un alma preocupada por su imagen es un alma esclava. El diablo te controla a través de tu vanidad. Si te importa lo que el mundo piensa de ti, el mundo es tu dueño, y el príncipe de este mundo, el demonio, es tu amo. El sistema del anticristo será, y ya es, un sistema de tiranía de la opinión. Fíjate cómo el mundo moderno castiga a quien no se pliega a sus dogmas, lo destruye socialmente. Le quita la honra. Lo cancela. Lo expone a la vergüenza pública. Teresa nos advierte, el miedo a perder la honra. El miedo a ser señalados, hará que muchos cristianos traicionen a Cristo. Preferirán quemar incienso al ídolo de la moda ideológica antes que perder su estatus en la sociedad. La profecía implícita de Teresa es aterradora. Llegará el día en que ser fiel a Dios significará ser deshonrado por el mundo. Serás considerado un paria, un loco, un fanático o un peligro. Y si no estás dispuesto a perder tu honra negra, si no estás dispuesto a que te escupan y te desprecien como hicieron con Cristo, entonces te arrodillarás ante el sistema del anticristo para salvar tu pellejo social. El líder final, ese anticristo personal que ha de venir, será la encarnación perfecta de esta vanidad. Será el narcisista supremo. Será un hombre que no servirá a nadie más que a sí mismo, pero lo hará con tal carisma y tal dominio de la imagen que el mundo, sediento de ídolos, lo adorará. Pero Teresa nos dice, abrid los ojos. No miréis su belleza, mirad su humildad. Si no hay humildad, si todo es yo, aunque haga bajar fuego del cielo, es el maligno. La prueba del algodón para saber si un espíritu, un líder o una doctrina viene de Dios es siempre la misma. ¿Te lleva a olvidarte de ti mismo para amar a los demás, o te lleva a centrarte obsesivamente en ti mismo, en tus derechos, en tu identidad y en tu imagen? La religión del anticristo es la religión del espejo. Y Teresa de Ávila rompió ese espejo para que pudiéramos ver el rostro de Dios a través de la ventana de la humildad. Si la primera señal era la exaltación del ego, la segunda es la mutilación del Salvador. Santa Teresa de Jesús, que firmaba sus cartas como Teresa de Jesús,
no entendía la existencia sin la figura central del Nazareno. Pero no cualquier Nazareno. Ella estaba enamorada del Cristo de la Pasión, del Cristo llagado, del Cristo atado a la columna. Y aquí nos dejó otra advertencia profética vital para detectar el engaño final. El sistema del anticristo ofrecerá al mundo un cristianismo sin cruz. Teresa repetía una y otra vez: en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Ella sabía, por experiencia mística y por pura lógica evangélica, que no existe redención sin sacrificio. El amor, el verdadero amor, siempre duele porque siempre implica renunciar a uno mismo para darse al otro. Pero, ¿qué es lo que vemos hoy? ¿Cuál es la oferta religiosa que el espíritu del mundo nos presenta y que tantos aceptan con gusto? Es un Jesús reducido a un filósofo hippie, un maestro de moral, un gurú de la buena onda, un revolucionario social o un coach de vida. Un Jesús que sonríe siempre, que no juzga nada, que no exige nada, que bendice todo lo que hacemos y que nunca, jamás, menciona palabras incómodas como pecado, infierno, penitencia o condenación. Teresa nos alerta: ese no es el Cristo del Evangelio. Ese es el ídolo del anticristo. El espíritu del mal sabe que no puede borrar a Jesús de la historia de un plumazo, así que hace algo más inteligente: lo redefinen. Lo vacían de su divinidad y de su sangre redentora. El sistema del anticristo promoverá una religión mundial humanitaria, ecológica y fraterna. Hablará de unirnos todos. Sonara maravilloso. Pero si miras bien, verás que en el centro de esa religión ya no está el cordero degollado que quita el pecado del mundo, está el hombre celebrándose a sí mismo. La gran seducción será la promesa de una salvación barata. El anticristo te dirá: no necesitas sufrir. No necesitas negarte a ti mismo. No necesitas cargar ninguna cruz. Dios es tan bueno que no quiere que te prives de ningún placer. Es la tentación del Edén repetida: seréis como dioses. Es la oferta de un paraíso en la tierra sin pasar por el Calvario. Teresa de Ávila fue implacable con esto. A sus monjas les decía: no creáis que habéis de tener oración regalada si no tenéis mortificación. Ella sabía que buscar a Dios huyendo del dolor es una fantasía infantil. Si alguien te ofrece un camino espiritual que es todo goces, prosperidad, éxito y bienestar, huye. Huye como si vieras al diablo, porque el diablo está ahí. El diablo te ofrece la comodidad, Dios te ofrece la cruz. Pero, y esta es la paradoja que el mundo no entiende, la comodidad del diablo termina en angustia, y la cruz de Cristo termina en resurrección y alegría profunda. El sistema del anticristo odia el sufrimiento redentor. Por eso promueve la eutanasia, eliminar el sufrimiento matando al sufridor. Por eso promueve el aborto, eliminar la responsabilidad incómoda. Por eso promueve las drogas y la evasión constante. Porque un ser humano que acepta su cruz y la une a la de Cristo es invencible. El sufrimiento aceptado por amor es la única fuerza que el demonio no puede controlar ni entender. Teresa nos dejó un test de autenticidad infalible. Ella decía: no es otra cosa tener oración, sino querer ser esclavos de Dios. La religión del anticristo es la religión de los derechos. La religión de Cristo es la religión de la entrega. Cuando veas que en las iglesias se deja de predicar sobre la pasión, cuando veas que se ocultan los crucifijos para no asustar a la gente, cuando veas que el cristianismo se convierte en una simple ONG bondadosa, tiembla. Porque están quitando la llave que abre el cielo. Están preparando el camino para el falso profeta que predicará un evangelio sin sangre, un evangelio impotente que no salva a nadie, pero que entretiene a todos mientras caminan hacia el abismo. El anticristo será popular. Será amado por las masas. ¿Por qué? Porque validará nuestros vicios. Nos dirá que nuestros pecados no son pecados, sino opciones de vida. Y el mundo aplaudirá a rabiar. Solo el pequeño rebaño, aquellos que como Teresa saben que amor es obras y no buenas razones, aquellos que abrazan el madero áspero y sangriento, serán capaces de ver detrás de la sonrisa encantadora del líder mundial la mueca de odio del antiguo enemigo. La señal está clara: si no hay cruz, no es Cristo. Es su caricatura demoníaca. Llegamos a la tercera señal, la más psicológica y quizás la más evidente en tu día a día. Si el anticristo quiere gobernar el mundo, primero debe conquistar el territorio donde realmente se deciden las batallas, la mente humana. Y Teresa de Ávila, la maestra de la interioridad, nos explica cómo lo hará. O mejor dicho, cómo lo está haciendo ya. Teresa escribió su obra cumbre, Las Moradas, basándose en una visión. El alma es un castillo de diamante o muy claro cristal, donde hay muchas habitaciones, y en el centro, en la habitación principal, vive el Rey, Dios.
Todo el camino de la vida cristiana consiste en entrar en ese castillo, viajar desde la superficie hacia el centro para unirse con Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la estrategia suprema del anticristo? Es muy simple: evitar a toda costa que entres en ti mismo. El sistema del mal está diseñado para mantenerte viviendo en el foso del castillo, en la exterioridad absoluta. Teresa llama a las almas que no entran en sí mismas paralíticas y lisiadas. Dice que están tan ocupadas con las sabandijas, las cosas del mundo, que rodean el castillo, que ni siquiera recuerdan que tienen un rey dentro. La señal del espíritu del anticristo es la destrucción del silencio. Nunca en la historia ha existido una sociedad tan ruidosa como la nuestra. Y no es casualidad. Es un diseño de ingeniería espiritual demoníaca. Vivimos bombardeados por estímulos 24 horas al día. Notificaciones, música, videos, noticias, publicidad, redes sociales. Si tienes un momento de silencio en la parada del autobús o en la sala de espera, inmediatamente sacas el teléfono. Tienes terror al silencio. Tienes terror a estar a solas con tus pensamientos. ¿Por qué? Porque en el silencio habla la conciencia. Y en la conciencia habla Dios. El anticristo sabe que un ser humano que piensa, que reflexiona, que medita, es peligroso. Es libre. No se le puede lavar el cerebro fácilmente. Pero un ser humano que vive en la superficie, que salta de un video de 15 segundos a otro, que no tiene capacidad de atención, que vive anestesiado por el entretenimiento constante, ese ser humano es un esclavo perfecto. Es un zombi teledirigido. Teresa nos advierte: la puerta para entrar en este castillo es la oración y la consideración. Consideración significa pensar. Significa usar la inteligencia. El sistema del anticristo promueve la estupidez voluntaria. Promueve el sentir sobre el pensar. Te dice: no pienses, solo fluye. No reflexiones, solo disfruta. Al destruir tu interioridad, te deja sin refugio. Cuando vengan las crisis, cuando venga el dolor, si no tienes vida interior, si no tienes ese castillo interior habitado y fuerte, te derrumbarás. Dependerás totalmente del sistema para que te diga qué pensar, qué sentir y qué hacer. Teresa vio esta superficialidad como la gran enfermedad de las almas. Ella decía que el demonio trabaja incansablemente para que el alma ande derramada en lo exterior. El ataque final del maligno no será poseer los cuerpos, eso es raro, será ocupar el tiempo. Llenar tu mente de tanta basura y tanto ruido que Dios no tenga ni un segundo para entrar. Es la apostasía de la distracción. Millones de personas no rechazan a Dios explícitamente, simplemente no tienen tiempo para Él. Están demasiado ocupadas viendo la serie de moda o discutiendo en Internet. Y así, suavemente, sin violencia, el anticristo gana la partida. Se queda con el alma no por conquista, sino por abandono. Si sientes que tu capacidad de concentración ha muerto, si sientes que no puedes rezar 10 minutos sin mirar el móvil, si sientes que vives hacia afuera, buscando la aprobación en la pantalla, cuidado. Estás bajo el asedio del sistema que Teresa profetizó. El maligno te quiere fuera del castillo, en la intemperie, donde eres vulnerable a sus mentiras. Dios te espera en el centro, en el silencio, donde la verdad es inmutable. La batalla del fin de los tiempos es la batalla por tu atención.